La frecuencia prohibida. Dexter y Bicho no eran simples fans del terror, eran exploradores de lo inexplicable. En sus noches de insomnio, sintonizaban podcasts, radio nocturna y hasta grabaciones antiguas. Pero había una que los marcó desde siempre, la mano peluda. Un viernes por la noche, revisando una vieja caja de casetes en un tianguis de barrio, Dexter encontró uno sin etiqueta, solo con una fecha escrita en tinta roja, y 5 de octubre de 1997. Al preguntar, el vendedor palideció y dijo, y no sé cómo llegó aquí. Esa grabación no debería existir. Esa noche, en el estudio donde grababan Paranormaleando, pusieron el casete. Se escuchaba una voz grave, distinta a la de Juan Ramón Sáenz, relatando un caso que jamás habían oído. Un hombre llamado Roberto Márquez, que decía haber invocado a un ser demoníaco usando solo su voz y una radio AM. Mientras avanzaba el audio, se oían crujidos, estática, y de fondo, una voz infantil repitiendo ¿dónde estás? La energía del cuarto cambió. Bicho sintió un escalofrío detrás del cuello externo, notó que las luces parpadeaban. La computadora se reinició sola. Pero lo más extraño ocurrió cuando el audio terminó. Una voz muy clara fuera del casete dijo: «Gracias por liberarme». Y luego silencio. Dexter rió nervioso. Bicho se quedó inmóvil. En la puerta del estudio, una mano peluda se deslizaba lentamente sobre el vidrio esmerilado. Continuar. Muy buenas noches, paranormaleros, sean todos bienvenidos una vez más a la radio Paranormaleando. Estamos comenzando un nuevo episodio, hoy es viernesito 23 de mayo y seguimos con esta compilación de La Mano Peluda. Las mejores historias de La Mano Peluda, no podemos ponerlas aquí en la pantalla o poner el audio original porque pues hay muchos problemas de copyright, pero quisimos rendirle homenaje al que para nosotros es el mejor programa de radio de terror de la historia de México y quisimos traer las historias más enigmáticas, más emblemáticas. Ya leímos unas el miércoles, vamos a leer otras hoy que están muy interesantes y vamos a leer otras el domingo. Ojo, no las estamos separando como por orden de importancia ni nada, sino como por temática. El miércoles hablamos de las historias que tienen algo que ver con los pactos con el diablo, con los demonios, gente que habla o que ve al diablo. Entonces, si les interesa ese tema, vayan a ver el video del miércoles, yo sé que les van a gustar. Y hoy vamos a hablar de otro tema que también estoy segurísimo que les va a gustar. Obviamente no podemos empezar este programa sin traer a lo que fue durante muchos años, gran parte de los 80s y 90s, la mano derecha de Juan Ramón Sáenz, su mano peluda. Obviamente me refiero, mi queridísimo Dexter, ¿cómo estás? Ojalá no haya sido derecho ese güey, sino zurdo, porque si no, ya estoy en serios problemas, güey. Pues sí, estoy bien. Estuvieron muy buenas las historias. Como dices, no estamos como que tomando temática y todo eso, sino agarramos un top de historias y las separamos por más o menos como dijiste. Hoy Ujú. vamos a hablar de más allá del miedo, güey, que son cosas como que no se pueden explicar, ¿no? Cosas que te pasan y no puedes explicarte por qué pasaron, pero esta gente sí le pudo explicar a Juan Ramón Sáenz con sus llamadas y todas estas historias que va a contar el bicho fueron llamadas que le hicieron a Juan Ramón Sáenz, güey, o sea, como se las contaron a él. Entonces, eso está bueno, está padre, güey, porque son historias que le dijeron a él. Ya es muy difícil ya ahorita obtener historias, la grabación real, güey. Nada, están como que las más conocidas, las últimas, pero en toda su historia, sí, la verdad, sí hubo muy buenas historias, güey. Historias que la verdad hasta de repente te echabas todo un programa de él, güey, que llegaba a durar como hasta 3 horas, porque se alargaba y se alargaba y les dejaba y les estaba metiendo dinero, porque pues entre más gente haya y más oyentes, pues
vámonos a un comercial, ahorita regresamos. Y la gente atenta, güey. Se Sí. echaba todos los comerciales, regresaban y bueno, volvemos con esta historia. A ver, cuéntanos, Margarita, quién sabe qué nos estás contando y qué te pasó, porque aparte de que le contaban la historia, él tenía la vocación como de entrevistador, güey, y les decía, ok, ¿qué te está pasando esto, no? Me cuentas que esto y el otro y que tu familia, y entonces y ya te involucrabas más en la historia, o sea, ya eras parte de la historia porque estabas de metiche, güey. Ya hasta sabías quién era el tío, güey, quién era la abuela, cómo se llamaban los hijos. O sea, estaba muy, muy, muy buena. Así es, así es. Y hoy vamos a hablar No de sé, 4 no sé historias si a ti más. te tocó No me tocó, el señor nunca me tocó afortunadamente. Nada, es cierto. Yo sí escuchaba de niño, porque mi tío, el hermano menor de mi papá, él escuchaba mucho La Mano Peluda. Y como yo me quedaba ahí en su casa hasta tarde, hasta que vinieran a recogerme mis papás, yo escuchaba con él ahí La Mano Peluda. Pero yo te estoy hablando que tenía 6 8 años, entonces es como si él escuchara ahorita Paranormal Radio y yo me moría de miedo. Porque decía, no, no manches, ¿qué están diciendo? Y del diablo y de los fantasmas, ¿sí? Y ya de grande pues le vas agarrando más el cariño. Pero sí, sí me daba mucho miedo cuando era niño. y no, yo me acuerdo que con mis cuates y todo eso, conseguíamos una grabadora y a la grabadora le tienes que poner pilas, güey. O sea, no era de que se cargaban, ¿no? Y nos íbamos a un terreno que estaba atrás de donde vivíamos. Y ahí en la oscuridad, güey, en los árboles, toda esa madre, pues nada más escuchábamos como media hora de programa porque las pilas se acababan, güey. Pero sí eran unas cosas que sí te espantaban con la narración, por el sonidito de fondo, güey, que les ponía, güey. O sea, muchas cosas muy, muy, muy buenas. Neta, la mejor temporada o época para el terror, güey, fue con La Mano Peluda. Uf, uf, uf. La Mano Peluda for the win. Pues vamos a Sí, empezar sí, sí. justo con las historias. Porque está bueno, ¿eh? Hoy tenemos otra temática que no es ni de posesiones ni de demonios. Pero también están manchadonas, ¿eh? Entonces vamos a leer las siguientes historias. Comenzando con... La casa maldita en Guanajuato. Cuando mi tía murió, heredamos una casa vieja en Guanajuato. Nadie le había habitado esa casa por más de 30 años. Era una de esas casas coloniales, con pasillos largos, techos altos y habitaciones oscuras. Algo en ese ambiente era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Desde la primera noche, los ruidos comenzaron. Pasos arrastrándose, puertas que se cerraban solas y una sombra que se movía por los pasillos. Una madrugada, escuché a alguien llorar. Fui al cuarto de mi hermana pequeña, pero ella dormía profundamente. El llanto venía del sótano. Bajé con una linterna y la luz comenzó a parpadear, y entonces lo vi. Un niño, con la cara tapada por el cabello, parado frente a la pared. Me acerqué a él y desapareció. Días después, encontré en un muro oculto los restos de 3 cuerpos. Uno era de un niño, y la policía intervino, sacaron los cuerpos, y desde que se llevaron estos cadáveres, ya no se escuchó ningún llanto. Pero cada vez que regreso, aún siento que alguien me observa desde el sótano. No manches, güey. O sea, historias que fueron narradas en los 90, güey. Que Ujú. después tú ves una película ya decir, es la de los huérfanos, ¿no? O los otros, o algo así. Pero estas historias, güey, son de los 90. O sea, hay un chingo de material para hacer películas de terror de todo esto, güey. Sí, sí, ¿Y sí. cuántas casas no hay en que sí, atrás de sus paredes, no sabes que haya, güey? ¿Tú crees que es tabique o tabique cuerpo, güey? No sabes, güey. De estos famosos, ¿cómo se les llaman? Los enterrados o algo así, no me acuerdo, que se Emparedados. quedan en las casas, los emparedados, güey.
¿no? O gente que sí en verdad desvivió a mucha gente y pues los dejó ahí en las paredes, güey. Y que luego Qué en este miedo. tipo de casas viejas, pues se oyen muchas cosas, ves muchas cosas, y entonces es cuando ves que hay una maldición o hay gente enterrada ahí, güey, y necesita el descanso que pues todo cuerpo requiere después de ya no estar en esta vida. Y ya hasta que les hizo el favor, yo creo, por las llamadas, por las indirectas y todo eso de encontrar al niño, y el niño pues ya descansa, pero todavía dice aquí que todavía siente que algo lo observa, ¿no? Y entonces hay algo más, güey. ¿Te atreverías a seguir escarbando, tirando paredes o algo así para ver qué encuentras? No. Yo ya me hubiera ido de esa casa, la neta. La Ah, mera con neta, razón estaba mano. tan barata, güey, ¿no? Con Sí, razón estaba exacto. tan barata. Sí, sí, sí. Es lo que hablábamos en el programa pasado. De qué harías tú si te encontraras algo así en tu casa. O sea, una bolsa de huesos. Sin irlo más lejos, ¿no? Está muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Pero bueno, o sea, ahí coméntenos, paranormaleros, ¿qué harían ustedes? ¿Seguirían buscando con la policía, o lógico, y se van de esa casa? O sea, ¿qué harían? Yo creo, yo siento que yo, güey, seguiría a ver qué más encuentro, güey. A lo mejor hay oro, cuadros, no sé, Está cabrón, está y cabrón. una maldición, y una maldición y que se Ajá. pegue. No, no, qué pedo. Vamos con la siguiente historia. Porque justo hablando de partes del cuerpo que te encuentras por ahí, esta historia se llama El hombre sin cabeza. Esto pasó en la carretera libre a Cuernavaca. Yo era chofer de un tráiler. Por ahí de las 3 de la mañana, la neblina comenzó a espesar. Vi a lo lejos a un hombre parado en la orilla de la carretera, con un sombrero negro. Yo reduje la velocidad como para alcanzar a verlo. Cuando estuve cerca, noté algo horrible. No tenía cabeza. Me pasé de largo, aterrado, pero 10 minutos después, ahí estaba de nuevo. El mismo sombrero, la misma ropa. Imposible. Aceleré a fondo y no miré atrás. Al día siguiente, en la fonda donde me detuve a comer, le pregunté a otro trailero. Él me miró muy serio y me dijo, eso te pasa por viajar solo. Es el jinete del valle. Perdió la cabeza en un choque hace años. Ahora busca quien se la regrese. Desde ese momento, nunca más viajo de noche y solo. No mames. Ahora busca quién se la regrese, güey. No, no, no. Sí se me enchinó la piel, ¿eh? Neta, neta, Sí, sí, sí. sí se me enchinó la piel. Sí estuvo buena pinche historia, porque ya hicimos un programa, güey, de historias de traileros, que vaya que tuvo bastantes historias, algunos videitos, güey, pero ese me estaba recordando a otra, ¿no? De gente que pide el ray, y de esta historia de este trailero que subió a alguien y se quedó en un bucle, daba la vuelta y volvían a pasar el mismo lugar, el mismo lugar, el mismo lugar. Entonces pensaba que la historia iba a ir para allá, pero no, güey, o sea, de repente te toma y pierdes la cabeza, como el güey que estaba ahí en la historia. Entonces, estuvo muy buena, sí me gustó, neta sí me gustó, pero ¿cuántos traileros sí viajan solos, güey? Uf. ¿Cuántos traileros ya, porque si ahorita haciendo como que memoria y viendo y todo eso, ya la mayoría ya no viaja solo, güey, sí tienen como que un acompañante. ¿Será por esta historia? ¿Será por esas Sí, ya hasta llevan leyendas, güey? su. Llevan su camita, ¿no? Oh, no Para. manches. No, Para está dormir. O sea, cabrón, que güey. uno duerma mientras el otro maneja. Sí, sí, está cabrón. Está muy cabrón. Esos, Vamos esos con la traileros siguiente. tienen bastantes historias. Ajá. Es que si ya hicimos un programa de traileros, podemos hacer otro.
Otro programa Sí, de traileros, ¿no? O fácil, sea, fácil. se presta. Pero sí, vamos con la siguiente historia que se llama... La llamada del más allá. Nos dice la persona involucrada en esta historia. Mi mamá murió en el año 2001. Fue un infarto fulminante. Era lo más doloroso que yo había sentido en mi vida. Una semana después, el teléfono sonó a las 3:15 de la mañana. Contesté, todavía estaba dormida, nadie hablaba. Solo se oyó zumbido como de electricidad. Iba a colgar la llamada cuando de repente escuché, mi niño, cuida a tu hermano. Era la voz de mi mamá. No tenía duda. El teléfono se me cayó de la impresión. Estuve llorando toda la noche. Lo más extraño pasó después, y es que mi hermano tuvo un accidente esta semana y afortunadamente sobrevivió. Durante la semana, el teléfono volvió a sonar 2 veces más, exactamente a la misma hora. Cada vez, un mensaje corto, y cada vez, algo se evitaba. Un robo, un choque, una enfermedad. Tiene años que mi mamá ya no me llama, pero dejo el teléfono encendido solo por si acaso. Oh, man. Solamente el amor de mamá podría hacer eso, güey, ¿no? Seguir cuidándote aún después de ya no estar en este mundo. Y esta historia no sé, güey, pero la siento así como que con una nostalgia, no me dio terror, no me dio ni sorpresa, güey, sino que simplemente es esa frase de el amor de mamá siempre, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Porque No, no es ese sí, No es terror, sí es como añoranza, como... No sé cómo no decirlo, sé, pero sí, güey, no, es no, no algo, es terror. un milagro, güey, por así decirlo, ¿no? De alguien que tu ángel de la guarda te sigue Ujú. cuidando y te va a seguir cuidando, güey. Y como dices, se evitó robo, dices, güey, o sea, no todo lo paranormal es para un susto o para algo malo, güey. Porque siempre lo involucramos así, ¿no? Paranormal, malo. Ajá. Y esta es una historia paranormal, sobrenatural, que es bonita, güey. Como la Sí, de es Ghost, Historia llenadora. del Amor. Ándale. Sí, sí, sí. Pero aún Así, así da miedo, así ¿no? tal cual, güey. Sí da miedo, güey, pero yo creo que como siempre le tememos a lo que no conocemos, a lo desconocido, güey. Pero cuando tú identificas que es la voz de tu mamá, güey, que acaba de fallecer, sí te invade el miedo, pero también dices, güey, ¿qué pedo? ¿En verdad eres tú? Y si Sí. eres tú, aquí estoy, márcame cuando gustes, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué harían? Ahí pónganos si desconectan el teléfono o lo dejan prendido como nos acaban de contar en la historia pasada. Yo lo No, dejaría pues yo lo conectado. dejo, ¿no? Yo sí lo dejaría. Sí, güey. O sea, porque qué bendición, qué privilegio, qué milagro, güey. Estar recibiendo una llamada de alguien que te amó y que tú amaste, güey. Y todavía, güey, te está dando el plus de darte un aviso de, hey, cuídate en esto, hey, ojo, no mames, chulada. Sí, no, qué pedo, qué pedo y qué miedo. Pero también qué bonita al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Esa fue la llamada del más allá, que si le suena conocida es porque en los programas anteriores leímos una historia parecida. No es la misma. Es Pero la parecida. otra sí era como que sí iba como que a lo malo, ¿no? Ajá, y sí era de terror. Y vamos a Ajá. terminar este programa con la última historia de hoy, que se llama... El Nahual en el cerro. Mi abuelo me contaba que en su pueblo vivía un hombre solitario al pie del cerro. Nadie sabía su nombre, solo lo llamaban el viejo del río. Decían que salía solo de noche y que cuando lo hacía, los perros comenzaban a aullar, las gallinas se morían y el viento
se detenía. Una noche nos siguieron unos jóvenes. Querían saber si era cierto que este señor era un nahual. Subieron el cerro tras él, pero ya no regresaron. Al amanecer, los encontraron sin ropa, con la piel llena de cortes y sin memoria. Uno de ellos solo repetía: era un jaguar, pero tenía ojos de hombre. Desde entonces, nadie volvió a seguir al viejo, y en ese cerro aún se escuchan rugidos, aunque no haya ningún animal cerca. Los nahuales. Tanto misterio que hay en estas historias, güey, que mucha gente afirma que sí son verdad, otros que son falsos, otros que son historias, leyendas, mitos. Pero, güey, o sea, que un hombre se comporte como un animal, sí ha sucedido, sí hay ese caso, güey, que agarre fuerza desmedida por creerse ese animal, sí ha pasado, hay datos clínicos, güey, que sí demuestran todo esto. Así que yo no me cierro la idea, güey, de que un hombre se pueda comportar como un perro, como un león o como un jaguar. Pues aquí lo vimos. Quién sabe si haya sido un Uh, jaguar, o sea, un nahual de verdad, o algo más que vieron los tipos. Esa fue la última historia de hoy. Esperemos que les haya gustado este segundo episodio de Historias de la Mano Peluda. Recuerden que estamos como recordando, haciendo remembranza de las mejores historias de la Mano Peluda. Si ustedes seguían ese programa, pues no duden en conectarse por acá a las radios Paranormaleando. Recuerden que el miércoles hablamos de lo mismo, hoy viernes también, y el próximo domingo, 8 de la noche, traemos las 4 historias definitivas de la Mano Peluda. sí, recuerden que esta semana agarramos nada más un top de 12 historias. La Mano Peluda fue un programa que duró años, güey, años y años. Tiene un chingo de historias, así que tenemos como para hacer otro programa y otro más, pero si ustedes solamente lo requieren, si le dan mucho amor a este video y lo comparten y lo ven y le dan like y lo comentan, todo eso ya saben que nos ayuda bastante y si se suscriben, pues mejor, ¿no? Entonces, ahí coméntenos si quieren una segunda parte de otras 12 historias de la Mano Peluda, o sea, relatadas en la Mano Peluda, y con mucho gusto se los traemos. Y pues yo soy Dexter, él es Bicho y esto es Fue y Será. Paranormaleando. Bye. Muy buenas noches, paranormaleros. Él es Bicho, yo soy Dexter y esto es Fue y Será. Paranormaleando.